Bienvenidos además a nuestro canal Un abogado contra la demagogia, y hoy tenemos a Rafael Urrialde, que es un grandísimo experto en nutrición, pero bueno, como tiene un currículum tan amplio, voy a dejar que se presente él mismo porque a mí se me olvida. Buenos días, Rafael, y muchas gracias por venir. Buenos días, Héctor. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, soy realmente experto en seguridad alimentaria, desde hace más de 30 años trabajando en la seguridad alimentaria y ahora mismo pues dedicado al mundo académico y al mundo de la investigación. Estoy de profesor en la unidad docente de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. También colaboro con la Universidad de San Pablo CEU y con otras universidades y también en algunos máster relacionados todos ellos con la seguridad alimentaria y con la alimentación de una forma holística, de una forma global, no solo entendida en seguridad, sino también salubridad, sostenibilidad, satisfactoria, social, porque el mundo de la alimentación es un mundo mucho más global que enfocarlo solo a un producto o a un concepto. Bueno, vamos a hablar de varias cosas, pero bueno, podemos empezar hablando de un informe, unas recomendaciones que han salido de la Organización Mundial de la Salud, hablando de los riesgos, en principio para la vida, de los edulcorantes. He leído el informe y bueno, pues habla de cáncer, habla de problemas cardíacos, habla de tema diabetes, no sé. La verdad es que me ha sorprendido después de tantos años, ¿no?, usando los edulcorantes. Tú como experto, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, lo primero que tendríamos que decir que hay dos partes dentro de la información de la Organización Mundial de la Salud y además en este caso a nivel mundial. Una primera parte es la nota de prensa o la difusión y otra el informe. ¿Qué me va a ceñir al informe? En primer lugar, lo que ha establecido es una recomendación condicional. Cuando establecen recomendaciones fuertes es porque hay gran evidencia y porque o bien los beneficios superan a los riesgos o a los perjuicios, o los perjuicios, en caso negativo, superan a los beneficios. En condicional, lo primero es que la evidencia científica es baja. Y en segundo lugar, es que tampoco pueden establecer una relación real entre beneficio-riesgo o riesgo-beneficio. Por lo tanto, por eso han establecido esta situación. Además, los propios autores reconocen en el propio informe que esta recomendación, que va basada sobre todo en enfermedades, es decir, no para población sana, está realizada a partir de estudios que son la mayoría que hay. Prácticamente hice hace un tiempo una búsqueda en PubMed, que es un buscador científico de salud, más de 26.000 publicaciones científicas desde el año 1947, que es la primera que está referida. Pues, como decía, se basan en estudios observacionales, que no son estudios experimentales o ensayos clínicos. Esos son muy pocos, incluso in vivo en humanos hay muy pocos estudios. Sí que los hay a nivel de toxicología, pero no tanto a nivel de efecto sobre determinadas patologías. Y además dicen que lo que se ha establecido es una relación que se denomina de causalidad inversa. Es decir, que las personas que tienen patologías, o en este caso también sobrepeso o obesidad, si la consideramos también una enfermedad, son los que más edulcorantes consumen. No que los edulcorantes causen patología. Esto tenemos que decirlo claramente para el mundo. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que la primera institución que a nivel mundial aprueba los edulcorantes es, como el resto de aditivos, es un comité que se llama JERCA, que es un comité mixto FAO-OMS. Por lo tanto, si la OMS está aprobando y autorizando, mejor dicho, evaluando, aprobando y autorizando los edulcorantes por un lado, y por otro lado los está desaconsejando, aquí tenemos una incongruencia. Porque si hay cualquier mínimo riesgo para la salud, apliquen el principio de precaución, y si uno o varios edulcorantes hay que desautorizarlos y revocar su autorización, que se revoque. Y si no, no generemos alarmismos, porque hay mucha población a nivel mundial que los está utilizando. Y en segundo lugar, después de aprobarlo este comité mixto, que es de la FAO-OMS, lo aprueban las agencias de seguridad o autoridades de seguridad alimentaria de los países o los mercados. Digo mercados porque en nuestro caso la Unión Europea, que engloba 27 Estados miembros, es la EFSA, la European Food Safety Authority, creada en el año 2002, la que los aprueba. Pero luego está la Food Administration en Estados Unidos, la Standard Food Agency en Canadá, ahora en Reino Unido, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda la tienen, Japón, Argentina, Brasil, México. Todos los países tienen su autoridad, porque en los años 2000 lo bueno que se hizo, bueno, finales de los 90, principios de los 2000, es lo que denominamos los técnicos separar la determinación del riesgo, es decir, la evidencia científica,
de la gestión que la hacen las autoridades, es decir, en nuestro caso a nivel de la Unión Europea, Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento Europeo. Porque con esta misma recomendación condicional que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, podría haber sido al revés y haber dicho no hay suficiente evidencia científica, por lo tanto que los edulcorantes se pueden seguir consumiendo. Y en cambio ha hecho a nivel nota de prensa una nota un poco sorprendente en todo caso. Y también hay que dejar algo claro, y esto desde la OMS, desde la EFSA, desde las autoridades, sociedades científicas, los edulcorantes no sirven para reducir el control del sobrepeso y la obesidad. Es una herramienta para reducir el azúcar de los productos alimenticios y reducir también el grado de dulzor, porque son edulcorantes intensos y por eso se necesita muy poca cantidad para activar las papilas gustativas, en este caso del sabor dulce. Y es la dieta total la que tiene que tener una reducción de calorías para tener el efecto sobre el sobrepeso y obesidad, porque si no lo que podrían ocurrir es situaciones de indulgencia o de compensación o de balance de energético. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Un café con leche con sacarina junto con una tostada o un croissant mejor con mermelada y mantequilla, pues al final, aunque pongamos el edulcorante, el cómputo total de lo que estamos consumiendo prácticamente no ha variado. Pero sí que nos ayuda a gestionar esa ingesta de azúcar y, por supuesto, nos tiene que ayudar como herramienta, como otra herramienta más, a rebajar la cantidad de azúcar de la dieta total. Y si rebajamos la cantidad de azúcar de la dieta total, junto con otros elementos, como puede ser reducir también la sal y también reducir sobre todo la grasa saturada, podríamos tener una reducción total de las calorías y eso sí que ya tendría un efecto sobre el sobrepeso y el control del sobrepeso y la obesidad, y además claramente nos permitiría reeducar en el aspecto alimentario al ciudadano o al consumidor. La OMS, has comentado que es una incongruencia lo que dice. Eso me crea la duda de hasta qué punto la OMS es un organismo realmente confiable o tiene intereses detrás por la financiación que tiene, porque podría tener ciertos intereses a la hora de estar ahora mismo desaconsejando algo que, como dices, está aprobado y en teoría es seguro, además de que se meten en el mismo saco diferentes edulcorantes, porque para mí no tiene nada que ver la stevia con el aspartamo, por ejemplo, que son muy diferentes en cuanto a su origen y en cuanto a su posibilidad de producir efectos adversos. Los edulcorantes hay que estudiar edulcorante por edulcorante. Hay edulcorantes que son una fórmula y que no se ven afectados por el proceso digestivo. Tenemos edulcorantes de origen natural, como puede ser los glicósidos de esteviol, que provienen de la stevia, incluso ya está autorizada también en la Unión Europea las hojas de stevia para infusión, no la planta entera, porque el peciolo no está autorizado. Estaría también, por ejemplo, la neospiridina dihidrochalcona, que proviene del albedo de los cítricos, mayoritariamente de la naranja, que es esa parte blanca que recubre lo que es la parte carnosa de la fruta, y luego también la taumetina, que es una proteína. En el caso del aspartamo es un dipéptido junto con una molécula de metanol y cuando llegan al proceso digestivo se separan en ácido aspartico, fenilalanina y metanol. Y a no ser las personas que tienen fenilcetonuria, que no pueden consumir por un problema de una enzima, a no ser que tomen esa enzima, la fenilalanina, el aspartame también no tendría ningún problema frente a lo que sería, porque si tuviéramos un problema, pues con esos dos aminoácidos tendríamos un problema con todas las proteínas. Y la cantidad de metanol que tiene es mínima, que está presente también en muchos productos de forma natural. Luego hay lo que se llaman también los polioles, que son de origen natural, como el eritritol, el xilitol, el mannitol, y luego hay otros que son de síntesis, como puede ser el diclamato, acesulfamo, sacarina, sucralosa. Lo que sí que se está viendo en algunos casos, nosotros publicamos una revisión hace un grupo de investigación hace 2 años sobre la sacarina y la sucralosa, bueno, que por su fórmula podrían tener algún efecto, pero habría que investigarlo con ensayos clínicos en humanos sobre la flora intestinal o sobre la microbiota intestinal. La OMS funciona, bueno, pues también hay veces que los criterios, no solo hay criterios a veces de conflicto de interés económico, también sociológico, también religioso, también incluso político, y a lo mejor, bueno, pues se tienen percepciones que últimamente, en los últimos años, a lo mejor bajo la dirección que ha habido, pues se tenía determinadas circunstancias. No nos olvidemos también lo que pasó con las carnes rojas y que realmente eran las carnes rojas elaboradas a la llama.
perdón, a la llama, es decir, a muy altas temperaturas, que es como se hacen las barbacoas en América, muy distintas a cómo se hacen las barbacoas, por ejemplo, en España, que es a la brasa prácticamente, ya sin nada de calor y es el aire caliente el que hace el producto. Eso es porque con la llama se producen lo que se llaman compuestos secundarios tipo acrilamidas, benzopirenos, que pueden generar problemas de salud. Has comentado que la carne entonces realmente no es cierto porque queda por ahí en el aire, ¿no? Que produce cáncer, que no es bueno. Yo también lo veo dentro de, bueno, de una especie de, llamémoslo, de ideología que pretende también un poco instaurarse en la sociedad de menor consumo de carne, por decirlo de alguna manera, pero y mucha gente cree que la carne, pues ha quedado esa idea de que produce cáncer, básicamente, ¿no? Entonces, por lo que has comentado, la carne no produce cáncer, es decir, solamente determinada cocción, bueno, determinada forma de hacer la carne es lo que puede producir cáncer, no la carne en sí, ¿no? A ver, hay varios aspectos con lo de la carne. Primero hay que separar carnes blancas de carnes rojas. Eso es y donde se ha puesto el foco más es en la carne roja. Y sobre todo en carnes rojas preparadas, es decir, bien puede ser en tipo embutidos o también podría ser por otros componentes. También podría ser, como hemos dicho, la preparación. No es lo mismo a la llama que a una brasa y que sea de aire caliente. Entonces, lo que se estableció es que en poblaciones con un altísimo consumo de carnes rojas, que no es el caso de, por ejemplo, la población europea, y con unas preparaciones, bueno, pues había más probabilidad o había más casos, se habían asociado con más casos de cáncer. Dicho esto, es verdad que estamos en un alto consumo de carne roja y que habría que rebajarla, pero no eliminarla. Es decir, lo que se está diciendo es 2-3 veces por semana. Eso no significa eliminar el producto porque nos da otros componentes que son también necesarios y que nos hemos adaptado fisiológicamente a estos componentes. Y luego hay un tema que es el de la sostenibilidad. Y también, yo ya he vaticinado. Pues ahora China está haciendo macrogranjas, publicado 2 edificios de macrogranjas, cada uno de ellos con 1.200.000 cerdos. Pues probablemente cuando empiecen a producir embutidos o preparados cárnicos de cerdo, nos vendrán a todo el mundo, como ahora con los establecimientos chinos, muy baratos y la gente lo comprará y luego se nos habrá olvidado lo que pasaba. Porque a veces las corrientes estas, bueno, pues vienen por determinadas circunstancias. También hay una corriente muy grande con lo de, ya han surgido algunas alertas, con lo de las carnes de laboratorio, pero lo que sí que es verdad es que también tenemos que diferenciar entre producir de forma intensiva y producir de forma extensiva. Por ejemplo, hay un sistema ecológico muy bien implantado en España, que es la dehesa de la Extremadura, por ejemplo, también en Salamanca, en el Valle de los Pedroches, donde gracias a que hay encinas, hay bellotas, gracias a que hay bellotas, se mantiene este sistema por el cerdo ibérico, pero gracias a todo esto, las aves que tienen que invernar en la península ibérica y que vienen del norte de Europa, pasan el invierno comiendo bellotas. Es decir, es un ecosistema perfectamente armado. Además, los ungulados pisan los terrenos. Gracias a esto se forman oquedades y gracias a estas oquedades también hay roedores y ratones que permiten una buena aireación del suelo para que haya una buena productividad. Si nos cargamos las encinas, por ejemplo, y ponemos todo de plantación de cereal, pues automáticamente este ecosistema habrá desaparecido. La sostenibilidad es mucho más complejo que un aspecto único y exclusivamente. Y en el caso de lo del cáncer y la carne, no hay que eliminarla, pero sí que hay que reducirla. Y también es verdad que luego compensar los productos hoy por hoy de origen vegetal, por ejemplo, las bebidas vegetales, son el doble de caras que la leche y en este caso, además de ser el doble de caras, nunca van a tener todos los componentes nutricionales y además, ya no solo los nutricionales, sino también los componentes bioactivos que tiene la leche y lo más importante, en el caso de minerales, que es la relación. Es esta relación, por ejemplo, calcio-fósforo 2,2,1 para que haya una buena absorción y fijación del calcio, pero además también tiene que haber magnesio, tiene que haber manganeso, tiene que haber zinc, tiene que haber yodo para que haya esa buena estructura y que se absorba a la vez para fijarse en el hueso. Entonces, eso no quiere decir que no sean buenos alimentos también las bebidas vegetales. Son muy buenos alimentos y que también hay que tenerles, pero en su justa medida. Yo siempre digo que ahora nos han llegado con la bebida de soja, o está el concepto de bebida de soja, bebida de almendra. La primera bebida vegetal ampliamente desarrollada en España se llama horchata, que es la bebida de chufa. Además, si tiene azúcar es horchata por la reglamentación técnico-sanitaria aprobada
a nivel español, y si no tiene azúcar, como la reglamentación técnico-sanitaria obliga a tener azúcar, se tiene que denominar bebida de chufa si tiene edulcorantes o si tiene una parte de edulcorantes más azúcar. Bueno, cada vez que hablas me surgen más dudas y más inquietudes. Ahora me ha surgido la inquietud con los cerdos chinos que has comentado, con las macrogranjas de 1,5 millones de cerdos chinos y que pueden llegarnos embutidos baratos. He creído entender, pero claro, igual es que uno entiende lo que quiere, que esto pues no es recomendable y que deberíamos tener cierto cuidado con esos embutidos, si es preferible los embutidos españoles que son de más calidad y son más seguros, o es igual, o podemos comer cerdos chinos sin problema. No sé, porque me he quedado un poco inquieto con eso del 1,5 millones de cerdos metidos ahí estabulados y que me ha creado inquietud, no sé. Yo lo decía primero por el motivo de sostenibilidad, porque eso sí que son macrogranjas verticales de 1.200.000 cerdos, y en un sitio que si se empiezan en toda China a proliferar, pues imaginemos la cantidad de cerdos que van a poder producir, y en segundo lugar, que si traen esos productos elaborados al territorio de la Unión Europea, tienen que cumplir las normas de contenido de aditivos, de preparación, aprobadas dentro de la Unión Europea. No pueden ser sus normas porque son normas de seguridad alimentaria, no tienen nada que ver con las normas de la Unión Europea. Bien, bien, está bien. Quería preguntarte también, ya vamos un poco acabando, en general, respecto al alcohol, que es un tema bueno, pues que se ha recomendado en España como que es cardiosaludable, como que es positivo. Incluso yo recuerdo haber leído a Grande Cobian, bueno, hace años, que recomendaba 3 copitas de vino al día, etcétera. Desde tu punto de vista, ¿son mayores los riesgos o los beneficios de consumir alcohol por la posibilidad de crear adicción, por los problemas que podría tener asociados relativos al cáncer? Es decir, quizá la industria como la tabaquera alcohólica consigue que algo que es perjudicial la gente lo consuma habitualmente como no nocivo y no debería ser así. ¿Qué opinión te merece? Yo separaría, empezando por el último, lo de la industria. A mí lo de la industria no me gusta porque además yo soy una persona quizás de los pocos que ha trabajado en muchos ámbitos, industria, asociación de consumidores, ahora el ámbito universitario, ámbito también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y creo que hay que poner todo en su justa medida. Cuando surge todo lo del alcohol, realmente surge en los años 80 con el famoso estudio de los 7 países, donde país con menor prevalencia de infartos o problemas cardiovasculares, infartos de miocardio, era Francia, y Francia rápidamente lo atribuyó sus autoridades al consumo de vino. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues a partir de ahí se empezó a contemplar esta situación, y Grande Cobian, indiscutiblemente un gran experto de la nutrición, un gran profesor, yo le conocí, además un docente impresionante, pues también hacía sus recomendaciones con el conocimiento que se tenía en los años 80 y principios de los 90 por la fecha que él falleció. El conocimiento se ha ido desarrollando y hoy podemos decir, primero, que tenemos que separar claramente y diferenciar claramente bebidas fermentadas no destiladas y bebidas fermentadas destiladas. Bebidas fermentadas destiladas no van a tener ya ninguna propiedad de las plantas que dan lugar a estas bebidas. No vamos a nombrar, pero todos tenemos que son las de alta gradación. Y bebidas fermentadas no destiladas siguen manteniendo las propiedades fisiológicas que nos pueden propiciar o nos pueden proveer las plantas que dan lugar a estas bebidas fermentadas no destiladas. Es decir, ya nombrándolas, cerveza, vino, sidra, chacolí, la kombucha, que también tiene un poco de alcohol, aunque cantidades menores a 1,2 grados de alcohol. Y en este caso, o también el cava, por ejemplo, en este caso serían diferentes. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha empezado a trabajar desde hace 2-3 años para esta? Una cosa es decir, hay bebidas alcohólicas, sean fermentadas no destiladas y fermentadas destiladas, y otra cosa es propiedades de la salud de estas bebidas. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez al inicio de la conversación, porque vamos a tener un riesgo-beneficio o un perjuicio-beneficio. Lo que se ha visto es que no hay ningún riesgo cero en el consumo de alcohol, es decir, que siempre existe un riesgo.
Y donde se ha visto claramente que existe mayor riesgo es si se consumen 2 unidades de bebida al día por hombre o una bebida por mujer. A partir de ahí ya sí que hay un riesgo para la salud si ese consumo es diario. Por debajo no se ha visto, pero no podemos decir que tampoco exista ese riesgo cero. Y lo que se ha indicado desde las instituciones sanitarias a nivel mundial y también de la OMS es que los profesionales de la salud nos abstengamos de recomendar el beneficio porque hay un perjuicio por la toxicidad del etanol. Por lo tanto, lo que se ha dicho en ese balance riesgo-beneficio, como hay un riesgo porque el ciudadano puede consumir mucho más por el beneficio que se le está diciendo, nos abstengamos de dar el beneficio. Pero eso no quiere decir que se esté en contra de, sino que no se diga. Ha pasado una situación muy similar, por ejemplo, en la Unión Europea con la cafeína. La European Food Safety Authority aprobó una alegación, una propiedad saludable, bajo el reglamento 432/2012 de la cafeína y ligada a rendimiento cognitivo y también otra ligada a rendimiento físico, pero a su vez la propia European Food Safety Authority indicó que no es recomendable superar 200 miligramos persona a día en el caso de mujer embarazada y que no recomendaba en ningún caso superar 400 miligramos persona a día de cafeína. Por lo tanto, que llegó la autoridad, que es la comisión que tenía que aprobar el reglamento, dijo, yo no puedo aprobar una alegación cuando hay una situación de posible beneficio y de posible riesgo. Y ante eso no apruebo esa mención de propiedad saludable. El alcohol no tiene aprobada, por ejemplo, en la Unión Europea, ninguna mención de propiedad saludable. Ninguna marca puede utilizar en su información alimentaria facilitada al consumidor, este sería lo que se contemplaba anteriormente bajo la directiva de etiquetado, presentación y publicidad, y ahora es el famoso reglamento 1169/2011, no puede hacer ninguna mención. Otra cosa que genéricamente sí que se hace, por así decirlo, en el término genérico, pero no las marcas se pueden apropiar porque no hay ninguna propiedad de salud. Sí, es que lo cierto es que el tabaco y el alcohol serán probablemente las dos principales causas de muerte en el mundo, digamos, desarrollado, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tabaco, todo el mundo conocemos muchísimas personas que se han muerto por fumar. Los padres de muchos de mis amigos ya se han muerto de cáncer de pulmón y de garganta, que fumaban de toda la vida. Y conozco mucha gente que se ha muerto alcoholizada, es decir, a base de no poder dejar el alcohol porque crea una adicción muy fuerte y han muerto pues a mi edad o más jóvenes de pues bien pues de temas de hígados, bien suicidios, aparte de que es también, bueno, obviamente también es causa de muchísimos delitos. Normalmente todos los delitos de Biogen suelen tener aparejado una persona que consume drogas o alcohol, es lo normal. Es decir, que realmente es un producto que es muy peligroso, ¿no? En mi opinión, vamos, no tiene nada que ver con los edulcorantes, claro. No, además, tenemos que... Siempre a mí me gusta mucho enmarcar las situaciones. Por ejemplo, el caso del tabaco. Si vamos a las cajetillas no pone el tabaco mata, pone fumar mata, que es la acción. Es decir, donde la planta en sí no tiene ningún problema. El problema es esa combustión de esa planta y con otras sustancias que se generan sustancias cancerígenas e indiscutiblemente lo que está prohibido es fumar. Porque si estuviera prohibido el tabaco no se podría vender. Entonces se vende el tabaco, pero es la acción la que está. Es un poco para enmarcarlo, por así decirlo. Distinto es el alcohol. El alcohol es a partir de unas cantidades y que, bueno, como sustancia que puede afectar, pues todo lo que acabas de mencionar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, esa es una situación muy, muy clara. Pero, por ejemplo, si hablamos de alimentación, es una sustancia que genera muchísimas, o es, según una publicación en 2019 en Lancet, la que mayor mortalidad genera en el mundo, que se llama sal, porque la sal afecta a la hipertensión arterial, afecta a otros mecanismos, y en este caso es muy clara. Un déficit de cloruro sódico o de sodio, que es realmente el sodio es el agente causante del problema. En el déficit me puede generar problemas de salud. Por ejemplo, ya ha habido casos en grandes maratones o en grandes Ironman con altas temperaturas. Se produjo hace 4 años un caso en Frankfurt que hubo ingresos por edemas cerebrales, incluso una persona tuvo el fallecimiento por bajo consumo de sodio y automáticamente generar hiponatremia, pero luego tenemos por otro lado el exceso
exceso de sal me genera hipertensión arterial, me puede generar muchas enfermedades ligadas a esta hipertensión arterial y el consumo de sal es el que más problemas de mortalidad, quitando el alcohol, genera en el mundo. Fíjense, si esto es así, que en el año 2011 en la Unión Europea la Comisión tomó, junto con la EFSA, una decisión muy trascendente a nivel de la información nutricional en los alimentos. Para el año 2011, aunque el etiquetado nutricional era voluntario, se etiquetaba sodio, como se etiqueta en el resto del mundo. A partir del año 2011, la Unión Europea toma una decisión. No vamos a etiquetar no vamos a etiquetar sodio, sino vamos a etiquetar sal. Todo el sodio que esté presente en un alimento se multiplica por 2,5 y lo convertimos en sal. ¿Por qué? Porque si al ciudadano le estamos diciendo, por un lado, reduzca usted el consumo de sal, y por otro lado le estoy identificando el consumo de sodio, hay una discordancia en la comunicación. Por lo tanto, si estamos diciendo reduzca usted el consumo de sal, el consumidor tiene que ser perfectamente, tener la información perfectamente clara para poder identificar la sal en los productos alimenticios. Eso nos está pasando también con el azúcar. En un artículo científico que junto con los profesores Gregorio Varela Moreiras y el profesor Ángel Gil, lideramos con otros 145 científicos, publicamos una recomendación y un posicionamiento para que desde España se lidere y se lleve a la Unión Europea que en el etiquetado de los productos alimenticios aparezcan, aparte de los azúcares totales, los azúcares añadidos, que se declaren como ya se están declarando, por ejemplo, en Estados Unidos o en México. ¿Para qué? Para que el ciudadano sepa realmente qué cantidad de azúcar añadido, no los intrínsecos, se está incorporando a los productos alimenticios y pueda gestionar esa cantidad de azúcar total que debería ser inferior, que es la recomendación fuerte de la Organización Mundial de la Salud, del 10% de las calorías totales, que Pero sería eso ya consta, aproximadamente ¿no? unos 50 gramos. Eso consta, ¿no? Porque cuando lees, yo soy muy aficionado a todo el tema de nutrición, etcétera. Entonces, bueno, tengo de hecho un canal de fitness y te pone siempre hidratos de carbono tantos, de los cuales azúcares tantos, ¿no? Eso ya viene así por obligación Sí, etiquetado, ¿no? no vienen los azúcares añadidos, porque esos Ah. azúcares son totales y están los añadidos más los intrínsecos. Es decir, un producto que, por ejemplo, per se en la naturaleza tuviera azúcar, si luego le añado, por ejemplo, un lácteo, un yogur, ya tiene lactosa, que son 4,5, si le añado azúcar, pues a lo mejor declara 10 gramos. Si yo pongo azúcares añadidos, aparecerían 10 o 11 gramos de azúcares totales, de los cuales añadidos y aparecerían 6 gramos. Y Ya. yo sé que se está añadiendo azúcar. Si no quiero que se añade, pues si voy a un yogur natural, sería solo los azúcares totales, que serían 4,5 y azúcares añadidos 0. Luego podría tener edulcorantes, para cada vez se trabaja más en una combinación, no solo edulcorantes, sino edulcorantes y azúcar, es decir, para poder dar esa palatabilidad. No nos olvidemos que los 3 nutrientes críticos que afectan ahora mismo a esa gran masa de la población, sobre ese sobreconsumo o nutrition que se llama, porque luego también no nos olvidemos que hay 1.000 millones de personas en el mundo que tienen déficit y carencias nutricionales. Los 3 nutrientes críticos son la sal, el azúcar añadido y la grasa saturada, que son los que dan la palatabilidad a los alimentos. Por eso tenemos también que cambiar un poco la percepción. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. En España, durante más de 800 años hemos tenido una cultura árabe. La cultura árabe, su conservante se llama azúcar. La cultura romana, su conservante se llama sal. Hay zonas de España donde se consume mucha más sal, como la zona del norte, y muy poco azúcar, y zonas de España, como la zona centro-sur, donde se consume mucha azúcar y menos sal. ¿Por qué? Porque venimos de una reminiscencia cultural, y eso hay que tenerlo también en cuenta. Bien, bueno, para terminar, se ha aprobado en febrero de este año en la Unión Europea el consumo de 2 insectos más, el Aqueta domesticus, el grillo, y también el escarabajo del estiércol. Había ya un gusano aprobado. Respecto al escarabajo del estiércol, se desaconseja su consumo por menores, por niños, y debe estar etiquetado. Yo personalmente, no sé, me crea cierta inquietud el tema de los insectos, sobre todo en tanto en cuanto se están introduciendo en productos y como vienen catalogados con una letra E, por ejemplo, la harina de insectos, etcétera, pues no sabes lo que estás comiendo, ¿no? En realidad.
¿Qué opinión te merece el tema de los insectos? Ya sé que es una alternativa a la escasez de, bueno, pues de ciertas harinas o de trigo, lo que pueda haber, pero bueno, también, bueno, se crían en macrogranjas de insectos, etcétera. Bueno, no sé, ¿qué opinión te merece la introducción de los insectos en la dieta occidental de Europa? A ver, vamos a ver, han sido muchas cosas en una misma pregunta. Lo primero vamos a ir a lo de la E. Lo de la E significa un código europeo, que es una E de Europa, que no es de España, como circuló durante muchos años, y un numerito. Ese numerito, además, es el que aprueba ese número. Volvemos al inicio de la conversación. Es la Organización Mundial de la Salud, es la YEPCA, y eso es para los aditivos. Y en este caso, se puede denominar de dos formas. Por ejemplo, si ponemos en un producto alimenticio E330 o podemos poner ácido cítrico. Si ponemos E330, todos los consumidores y los técnicos sobre todo lo conocemos exactamente igual. Si ponemos ácido cítrico, yo desconozco cómo se dice en griego, polaco, rumano, y ahí perdemos. Pero ganas en naturalidad, porque parece que lo de la E330 es como más artificial, por así decirlo, y el ácido cítrico está en los cítricos. En el caso de los insectos, como en el caso de los organismos modificados genéticamente por recombinación genética, o en el caso, tenemos un ejemplo muy bueno de unos profesionales españoles, que es la miraculina, que es una proteína de un árbol de Sudáfrica que se ha logrado autorizar como nuevo alimento en el año 2022, a través primero de una evaluación positiva de la European Food Safety Authority y luego publicado en el reglamento 432/2012, que es una proteína que hay que consumirla antes de un producto, se liga a la papila gustativa del sabor dulce y si después se consume en un minuto, minuto y medio un producto ácido con pH inferior a 4,5, no sabe ácido sino sabe dulce, por esa fuerte actividad de la papila gustativa, a nada que tenga un poquitín de azúcar intrínseco. Pero hay que aprobarlos caso por caso, como también se aprobaron los fitoesteroles. Cuando se están aprobando estos nuevos alimentos, los organismos modificados genéticamente por recombinación genética, incluso los aditivos, siempre hay un umbral de seguridad, que son niños, mujeres embarazadas, personas con problemas del sistema inmunitario y personas mayores. ¿Por qué? Porque no lo tienen tan activo o no lo tienen las mismas capacidades que lo tienen un adulto sano y por eso hay que tener unos umbrales de seguridad o unas precauciones. Y por eso, pues no he recomendado, como es el caso de los fitoesteroles, por niños, mujeres embarazadas, esta circunstancia. Y en este caso es una situación de precaución frente a estos colectivos hasta que tengamos un aprendizaje. Porque se suele establecer entre 10, 15 o 20 años ese aprendizaje de cómo afecta a la población. Indiscutiblemente los insectos pueden tener también proteínas que al no haberse consumido fisiológicamente o compuestos al no haberse consumido nos pueden afectar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y creo que es un ejemplo muy clarificador. Hasta 1772 se trajo la patata a Europa y la patata daba dolores de cabeza, incluso se llamaba el veneno de la patata. En 1772 un farmacéutico, ingeniero agrónomo francés, se presentó a la Academia de Besançon con un informe y con un nuevo producto que era patata cocida. Para hacer la patata cocida se inactiva una proteína, solanina, que es de las solanáceas. Además, hasta prácticamente el siglo XX o siglo XIX, siempre era preferible consumir productos que estuvieran por fuera de la línea del suelo. La patata, cuando está por fuera, es más verde que amarilla, entonces acumula más solanina, daba dolores de cabeza y a partir de ese momento no dio dolores de cabeza y al no dar dolores de cabeza solucionó el hambre porque fue el sustitutivo de la castaña como producto energético en la dieta de los europeos. Si la patata llegara ahora mismo, no se podría consumir directamente, tendría que ser evaluada por la European Food Safety Authority y tendría unas condiciones de uso. En esas condiciones de uso pondría taxativamente no consumir cruda. Pues es lo que nos está pasando con los insectos. Caso por caso, situación por situación, y la autoridad es la que lo tiene que evaluar y una vez que lo apruebe y en las condiciones que la apruebe y en el marco que se considere oportuno, consumir los productos el ciudadano que los quiera consumir. Y puede ser, bueno, pues a nivel proteína, pues bueno, puede ser una proteína de alto valor biológico, alternativa a otros, pero no va a ser sustitutiva de otros productos, porque también organolépticamente y también a nivel de presentación, bueno, pues podrá ser para uno, pero no va a sustituir, en el caso animal, pues por ejemplo a un queso, no va a sustituir, que tienen cualidades organolépticas. A mí cada vez me gusta más hablar, y lo hemos dicho también al principio, de una alimentación más holística, segura, saludable, satisfactoria, porque tiene que tener cualidades organolépticas, social,
cómo se consumen los alimentos, y eso es concepto básico de la dieta mediterránea: solidaria, sostenible y de soberanía alimentaria. Tenemos que tener esos 7 factores siempre en cuenta para que en un momento determinado la alimentación sea lo más efectiva, y quizás es lo que más caracteriza a los países mediterráneos de la zona norte, no tanto de la zona sur o de la zona de África, y que está haciendo que esta dieta mediterránea, aparte de ser patrimonio de la UNESCO, sea el referente en alimentación a nivel mundial. Y, por cierto, representada por una pirámide, no por un plato. Pues muchas gracias, ha sido muy interesante todo. Muchísimas gracias por venir a nuestro canal, y no sé si quieres añadir algo más antes de despedirte. Pues quizás lo más importante es que llevemos a cabo también los profesionales una comunicación lo más racional posible, porque si no, el que pierde en todo esto es el ciudadano o el consumidor, cuando estamos defendiendo sus derechos de protección económicos y de salud. Pues muchas gracias, un abrazo y bueno, pues nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros y también un abrazo.